maestro. Alfarero mío, aquí te traigo mi corazón. Aquí te traigo mi vida. Recíbeme, papá. Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi vida. Tú haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Tú haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Como barro en las manos del alfarero, mi vida está en tus manos. Fórmame, transfórmame, saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Fórmame, transfórmame, saca todo lo malo de mí. Sácalo. En tus manos está mi vida. Fórmame, transfórmame, saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida. En tus manos está mi vida. Dios permite que pases por tu proceso, porque eres algo valioso en las manos de papá. Como una vasija de barro que pasa por las manos del alfarero. Tu vida tendrá que ser procesado. No te rindas. En medio de tu proceso no te rindas, adorador. Él hará de ti un vaso útil. Un instrumento útil hará de ti.
estás. Transforma mi vida. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, tuyo es mi corazón, tuyo es mi vida. Haz de mí como tú quieras. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Barro soy en tus manos, mi buen Jesús. Saca lo que no te agrada, límpiame, fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida, en tus manos, Padre. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí, sácalo. En tus manos está mi vida. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. En las manos del alfarero está tu vida. Él hará de ti un instrumento, un vaso útil. Déjate tratar por el alfarero. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. Sácalo, papá. En tus manos está mi vida. Fórmame, transfórmame. Saca todo lo malo de mí. En tus manos está mi vida. Tu vida está en las manos del alfarero. No temas, no temas. Él hará de ti un instrumento más útil. No temas.
tus manos está mi vida, en tus manos mi alfarero, en tus manos está mi vida, en tus manos. No puedo vivir lejos de ti. Siento desfallecer cuando estoy lejos de tu presencia. Las fuerzas me faltan. Siento desgastarme. Soy consciente, papá, que mi vida necesita de ti, que mis días necesitan de ti. Es por eso que vengo delante de tu presencia. Y quiero decirte, quiero expresarte que vengas a mi vida. Ven y mora en mi corazón. Ven y mora en mi familia. Ven y mora en mis hijos, en mi familia, en todo lo que tú me has dado. Papá, echo mis coronas delante de tu presencia. Derramo mi alma delante de tu presencia. Déjame expresarte desde lo más profundo de mi corazón. Déjame llorar, papá. Deja que derramo mi alma delante de ti. Porque solo tú puedes sanar. Solo tú puedes vendar las heridas de mi alma, de mi corazón. Alma mía, adora a tu Dios. Alma mía, no te olvides de los favores de Dios. Alma mía, adora a tu Dios, porque de Él dependes. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma
necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Padre mío, te necesito en mi vida. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. ¿A quién más yo iría, mi Dios? ¿A dónde yo correría, papá? ¿A dónde iría de tu presencia? Si solo en ti encuentro solución para mis problemas. Si solo en ti encuentro sanidad para mi dolor. Que si solo en ti encuentro, papá, sanidad del alma. Tú eres Dios maravilloso. Quiero llorar en tus brazos. Quiero
quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Quiero llorar en tus brazos, Padre. Quiero derramar mi alma. Te necesito. Cuánta falta me haces, Jesús. Me haces falta, papá. Me haces falta, Señor, díselo. Como levanta tu voz, dile al Padre en esta hora. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. Levanta tu voz, levanta tu auxilio a los padres, al Rey de Reyes. Si estás pasando tus momentos difíciles, levanta tu mano, levanta tu mirada arriba a los cielos. David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De arriba, de Jehová vendrá mi socorro. Del que hizo los cielos y la tierra, de él viene mi socorro. Hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que tu socorro, tu ayuda no viene del hombre, viene de Dios. Vamos, levante su mano, levante su mirada a los cielos. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. La medicina tiene límites. La ciencia tiene límites. Tú que estás postrado en una cama del hospital, te dijeron que ya para ti no hay solución. Te dijeron que para ti ya no hay sanidad. Te desahuciaron. Pero hoy vengo a decirte en el nombre del Señor que para Dios no hay cosa imposible. Que para Dios no hay cosa imposible. Vamos. Aunque te hayan dicho que para ti no hay solución, agárrate del Señor, agárrate. Que en Él hay sanidad, que en Él hay nuevos comienzos, hay sanidad, hay restauración.
Empieza a tener fe, empieza a agarrarte del Señor, que Él te va a levantar, que Él te va a sanar, que Él va a solucionar aquel problema que de repente ni el hombre, ni la justicia, ni la ciencia, ni la medicina no ha podido solucionar. Para Dios no hay cosa imposible. Vamos, levántese. Vamos, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de retirar la toalla, no, es tiempo de levantarnos. Levántese. A ti yo clamaré. Levante su voz a los cielos. Fortaleza mía, porque de ti viene mi ayuda. A ti yo clamaré. Fortaleza mía, fortaleza mía, porque de ti viene mi socorro. Porque de ti viene mi ayuda. Porque de ti, vamos, díselo, viene mi socorro. De Él viene la respuesta. Vamos, adórale. Si hasta hoy ni la enfermedad, ni la crisis más grande que te pudo haberte tocado, ni aquel accidente no te pudo haberte llevado a la muerte, es porque Dios tiene planes contigo. Es porque Dios aún no ha terminado lo que Él ha predestinado en tu vida. Agradezca a Dios. Agradezca por la temporada que te está tocando pasar. Dile, Señor, gracias, porque sé que esta leve, momentánea prueba pasará. Porque sé que, Señor, esta temporada pasará. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Adórale a papá. Yo no sé qué miraste en mí. Yo no sé qué viste en mí, papá. Si muchas veces te fallé, si muchas veces fui ingrato contigo, si muchas veces yo te lastimé con mis palabras, si muchas veces yo te traicioné con mis decisiones, perdóname, por favor. No tomes en cuenta mis maldades, Señor.
sé qué encontraste en mí. Yo no sé qué hallaste en mí. Yo no sé qué encontraste en mí. Yo no sé qué hallaste en mí. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname. Hoy me vuelvo a tus pies, oh Dios mío. Hoy me vuelvo ante ti, oh Dios mío, reconociendo que sin ti nada soy, reconociendo que sin ti nada soy sin ti. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, Señor. Dile dónde estás, perdóname. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, Dios. No soy digno, papá. No soy digno con mis decisiones, con mi comportamiento, con mis palabras, con mis actitudes. Perdóname. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Vamos, dile perdóname. Mientras tú le dices a papá, Dios, lávame, límpiame, perdóname. Viene y te perdona. Él viene y te lava, te limpia. Aunque tu pecado fuere rojo como el carmesí, Él viene a ser como la blanca lana. Que hayas cometido el pecado más grande,
mientras tengas vida y esperanza. Mientras tengas vida y perdón para tus pecados. El Señor te dice: te perdonaré y no volveré a recordarme. Lo que Dios quiere es que salga de tus propios labios esa palabra perdón. Esa palabra perdón va a traer bendiciones en tu vida. Va a desatar ligaduras. Va a sanar las heridas del alma. Va a sanar las heridas del corazón. Vamos, dile dónde estás, perdóname. Lávame, límpiame, Jesús. Lávame, límpiame, papá. Yo no sé qué encontraste en mí. O yo no sé qué hallaste en mí. Si yo era un vil pecador, ¿qué encontraste en mí, papá? O yo no sé qué encontraste en mí. O yo no sé qué hallaste en mí. Levanta su voz y dile al Padre: si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé, perdóname, 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 oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Si muchas veces yo te hice llorar. ¿Dónde está la gente que le reconozca que le ha fallado a Papá Dios? Y muchas veces yo te lastimé. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Sobre tu vida. Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Mas lo recibe. Ríndete ante su presencia. Si le fallaste, te presento a un Cristo que perdona pecados. Te presento a un Cristo que restaura, restituye.
lava, limpia los pecados. Ya no vivas cargado del pasado. Ya no vivas pensando en lo que hiciste ayer. Jesucristo viene y te perdona y te lava, te limpia y te hace nueva criatura. Aunque nos hayamos equivocado, Él nos perdona por su sangre preciosa que fue derramada en aquella cruz del Calvario. No fue por gusto aquella sangre, no fue por gusto derramado, sino que tiene un poder tan maravilloso para lavar, limpiar nuestro pecado. Perdónanos. Ahí donde estás, dile: Señor, lávame y seré limpio. Perdóname y seré libre de todos mis temores, de todas mis angustias. Gracias, Jesús. Si muchas veces yo te hice llorar, si muchas veces yo te lastimé con mis palabras, con mis decisiones, perdóname, perdóname, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, oh Dios mío. Cuando ese perdón sale desde lo más profundo de tu corazón, esa oración que usted hace traspasa los aires, traspasa los cielos y llega a la presencia de Papá Dios. Pronto viene la respuesta. Tu Redentor vive y Él se levantará a favor tuyo. El Señor te dice en esta hora: ya no traigas a memoria las cosas pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo ya me he olvidado de todos tus errores. Pero ya no vuelvas a hacer lo que antes hacías. Ya no vuelvas a cometer los mismos errores que antes hacías. La gente muchas veces te va a juzgar por donde has caído. Pero aquí te presento a un Cristo que nunca te va a juzgar. Mientras tengas vida, tienes perdón en Él. Mientras tengas vida, hay esperanza en Él. Con tus defectos, con tus errores, Él viene en tu vida y en el camino Él te perfeccionará. Él te perfeccionará en el camino. Te adoro, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Jesús. Reconozco que sin ti nada soy. Reconozco que sin tu presencia mi vida no tiene sentido. Que donde yo vaya, ahí estás. Que donde voy, tu presencia está conmigo. Yo no puedo escapar de tus ojos, papá. Yo no puedo escapar de tu mirada. Yo no puedo ir. ¿A dónde yo iré de tu presencia? ¿A dónde me miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? Ay, 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 ay. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A quién me iré de tu
Si yo subiera a lo más alto, ahí estás. Si descendieras bajo las profundidades de las aguas, ahí estás. Yo no puedo esconderme de tu mirada. Ni mucho menos huir de tu presencia. Estoy bajo tu mirada, Señor. Estoy bajo tus ojos, papá. Vamos, dile dónde estás. Yo no puedo escaparme de tu mirada. Tú sabes lo que yo paso, Señor. Tú sabes, Señor, mi caminar, tú sabes. Tú sabes, papá, mi acostar, mi levantar, lo conoces. Yo no puedo escapar de tu presencia. Yo no puedo ir de tu presencia, porque tú tienes palabras de vida para mi vida. Pedro decía, Señor, ¿qué sería de mí sin tu presencia? ¿A dónde me iría de tu presencia? Si tú tienes palabra de vida para mí. Tú no puedes escapar de los ojos de Dios. Él te está mirando. Él te ve en tus momentos difíciles. Él te ve como lloras, como sufres. Él te ve las necesidades que tú pasas. Y sabes, el padre que ama a sus hijos nunca los abandonará. Y el Padre que tenemos es un Padre amoroso. Él te sacará de la crisis de donde estás. Él te sacará de la enfermedad hacia tu sanidad. Él te sacará de tu crisis espiritual a tu bendición espiritual. Solamente no te desvíes de la voluntad de Dios. Si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A quién me iré de tu espíritu?
que yo paso, Señor. Pronto, pronto, yo sé que mi oración va a ser oída. Yo sé que mi clamor pronto vas a escuchar. Y vendrás, vendrás a mi ayuda, vendrás a socorrerme. Si todo lo sabes de mí y todo lo conoces de mí, si todo lo sabes de mí, si todo lo conoces de mí, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Él viene y te ayuda. Mucho tiempo has estado llorando. Mucho tiempo has estado orando. Pero déjame decirte que el Señor ha escuchado tu oración. Que tus lágrimas nunca caerán al piso. Cada lágrima que has derramado, mañana lo cosecharás con regocijo. Con regocijo.